de Chávez. Aquí tengo a David Placer, venezolano, pero radicado en España hace 10 años. Estuvo durante 3 años, entrevistó a 60 personas, entre ellas esta santera que era hermana de su amante. A ver, cuéntame de los brujos de Chávez. Bueno, los brujos de Chávez surge como una investigación para intentar comprobar hasta qué punto todos aquellos rumores en Venezuela que siempre hemos escuchado sobre los supuestos hechizos que se preparaban desde el Palacio de Miraflores para adormecer a la población venezolana, que si unos rituales con leones en el Palacio Presidencial, si todas estas cosas que siempre hemos escuchado hasta qué punto eran reales y hasta qué punto eran invención o mito colectivo. Y por ello decido hacer una investigación periodística con testimonios, con documentos, para dilucidar hasta qué punto llegaban estas aficiones presidenciales, la brujería presidencial. Y en algunos casos llego a comprobar cómo la realidad en temas de brujería presidencial puede llegar a superar incluso al rumor. Cuando yo entro en el Palacio Presidencial de Caracas y veo objetos extrañísimos para un palacio presidencial, como por ejemplo huesos de caimán, o flores, frutas en los pasillos, un ancla enorme, que según los santeros es el símbolo de Yemayá, caramelos sobre la espada de Simón Bolívar. Ese tipo de cosas difícilmente explicables, si no es desde la perspectiva de la santería y de la santería cubana que se instauró con fuerza en Venezuela, son difíciles de, ¿no? Claro, porque él tuvo varias etapas. Primero era espiritista y después entonces entra la santería. Pero a ver, esta Cristina, que después voy a presentar esta carta que le escribe él, que se ve que necesitaba ayuda, es hermana, o era, porque ya murió, de un amante de Chávez. Sí, fue hermana de Erma Marsman. ¿A quién tú entrevistaste? Sí, yo entrevisté en numerosas ocasiones a Erma Marsman y no solo ella... ahí está, a ver. Aquí está. Querida Cristina, tú lo puedes leer ahí, dice... Ahí dice abrazo grandote, un abrazo, sí. Esperando que te encuentres bien. Yo estoy acá sobre la propia tierra de Maizanta, con una fuerza muy grande, amiga mía. Acudo a ti para presentarte el caso de José del Carmen Mejías, quien es uno de mis centauros de la muerte y presenta un problema serio. Yo sé que tú lo vas a ayudar. Mándame escrito lo que tú necesites del caso y lo que necesitas para tu trabajo. Te quiero mucho, hasta el fin, Hugo Chávez. A ver, cuéntame. Sí. Esta fue una carta fechada en el año 85. Es la única prueba documental, pero escrita en puño y letra de Hugo Chávez, de esta relación que mantuvo durante casi 10 años con esta vidente. Yo compruebo, además del testimonio de Erma Marsman, con el círculo de Hugo Chávez en ese momento, entre ellos el exministro de la Defensa y luego preso en la cárcel de Ramo Verde, Raúl Baduel, su amiga durante la época de conspiración y donde se hacían todas las reuniones conspirativas y donde también le leían las cartas a él, Elizabeth Sánchez. En fin, Yoela Costa Chirinos, que también participó con él en el golpe de Estado. Una serie de testimonios que corroboran que estas aficiones del presidente comenzaron con la lectura de cartas. Él quedó muy marcado por una premonición que le hace. Le dice por una parte que va a morirse antes de los 60 años. Exactamente, y que va a ser presidente. Y que va a ser presidente. Estas dos... ¿Cuándo le dio esa predicción? Esto fue en 1987. Ok. Y entonces, claro, él ni siquiera soñaba con ser presidente, aunque ya estaba conspirando. Entonces, de alguna manera, estaba trabajando para lograr ese propósito. En algunos de los testimonios tú dices que se hacían ciertas ceremonias donde se hipnotizaban a estas personas para decirles que lo eligieran presidente. Sí, más que... Y ella es espiritista, Cristina. Cristina leía las cartas, también le leía la mano y hacía rituales con él en los ríos. Cartomántica. Sí. También lo ayudó a hacer unos rituales que, por cierto, ahora todo el mundo está intentando indagar en qué ríos están esos rituales tan emblemáticos y que describo en el último capítulo, que todo el mundo está buscando porque dicen los brujos opositores que para salir del chavismo... También hay brujos chavistas, sí, y brujos opositores. Claro. Para salir del chavismo no se debe seguir la salida política, sino que también debe ser una salida espiritual, dicen ellos. Ok, entonces le dijo que iba a ser presidente, lo cual fue cierto, y que se iba a morir antes de los 60 años. Lo cual casualmente también fue cierto. Sí, no casualmente, entonces, pero bueno. O casualmente o no sí, casualmente. Sí, y entonces es una premonición que todos, porque esto fue él no tenía ni 40 años. ¿Quién entonces, es el centauro, este José del Carmen Mejías, que dice que es uno de mis centauros de la muerte? Claro, no hemos sabido indagar qué ha sido de la vida de este. Claro, era un soldado en aquella época, en el año 85. Sí. Esta persona no prosperó, o al menos no llegó muy alto en el chavismo, y no hemos podido averiguar qué ha sido de la vida
de este soldado, que era evidentemente muy cercano a Chávez, porque él lo quería ayudar. Bueno, otra de las partes muy interesantes es que dice que la parte cuando él estaba encarcelado y además cuando estaba allí en Palacio de Miraflores, que él siempre mantenía una silla para Simón Bolívar. Y esto sí es muy cierto, y tú indagaste sobre eso también, que todas las personas que exhumaron el cadáver de Simón Bolívar, el libertador, la mayoría de ellos o tuvieron cáncer, o tienen cáncer, o murieron. Sí, por una parte, el tema de las sesiones espiritistas eran, bueno, conocidas durante la cárcel de Yare. Luego él comienza a dejar la silla vacía, y es verdad que hay numerosos testimonios, yo recogí 6 o 7, que confirman esta versión. Es decir, él siempre dejaba una silla vacía y decía que en estas reuniones tendría que bajar en esa silla el espíritu del libertador para guiarlos en las deliberaciones. Entonces, no, él simplemente, en ese momento, en esos casos, él simplemente dejaba la silla vacía para que el libertador supuestamente se hiciera notar, ¿no? Pero yo le pregunté a todos ellos si en alguna ocasión no pensaron que Hugo Chávez realmente podía estar loco al hacer este tipo de cosas, y todos me respondían lo mismo. Me decían, bueno, son vainas de Chávez, ¿no? Es decir, genio y figura. También tú incluyes el que dices que parece que hay una leyenda que no está comprobado, que él se quedó con uno de los huesitos, y que también en Venezuela cada 2 o 3 semanas aparecen cadáveres exhumados y demás, y que entonces les roban los huesos para hacer estos actos de palero. Sí, aquí hay dos cosas. Porque hay trabajos de, creo que son los paleros que hacen con estos restos humanos. Exactamente. Aquí hay dos cosas. Hay el convencimiento sólido entre los paleros opositores y afines al chavismo de que este ritual que hace Hugo Chávez para exhumar los restos del libertador y supuestamente conocer la verdadera causa de su muerte fue utilizada para un rito palero. Esto es una convicción que no llega más allá de eso, pero sí es cierto que hay unas coincidencias. Es decir, a partir de ese momento, Hugo Chávez, que estaba en su cúspide como político, como presidente, comienza a decaer, le diagnostican el cáncer, y a partir de ahí muchos de sus colaboradores también... También, me mencionaste algunos. A ver, bueno, Tibisay Lucena se dice que tiene cáncer, ya no estuvo ahí, pero bueno, hay muchos chavistas también, pero de los que estuvieron ahí. No, es que de los que estuvieron ahí en ese momento, él en esa presentación solo estuvo él como presidente. Es decir, no, pero las personas que ayudaron a exhumar el cadáver. Era un equipo, era un equipo de forenses el que estaba, el que vemos en esas imágenes eran equipos de forenses, ¿no? Ahí están. Entonces, el rumor extendido es acerca de las personas que colaboraron de algún modo, activo o pasivamente, con la aprobación, ¿no? O con el consenso para que esto se realizara. Y ha habido algunas personas efectivamente Fue bastante duro el poder aprobar el que se exhumara este cadáver del libertador. Sí, fue un shock para el venezolano, es una figura casi, bueno, idolatrada por casi todos los venezolanos, y fue un acto muy duro para muchos venezolanos ver este tipo de actos con los restos del libertador. Luego él le construyó un templo solamente al libertador, porque él reposaba junto con otros próceres de la independencia, y él tenía, digamos, no sé si la convicción o el capricho de hacerle un templo solo para el libertador. Era una promesa que él le había hecho personalmente. Bueno, se dice que él se quedó con uno de los huesitos, pero no está confirmado. Exacto, esto no está confirmado, es uno de los múltiples rumores que circulan por Venezuela, y sí es verdad que parte del equipo de forenses que trabajó allí dice que hubo cosas raras. Me lo han dicho justo después de que publiqué el libro, y estoy en espera a que me amplíen esa información. Ok, bueno, yo también estoy en espera para que vuelvas y me cuentes. Ahora, después cuentas que trata de entrar a una alianza masónica, que no lo hizo mucho, pero después cuando llega a Cuba, entonces sí se inmersa totalmente en la santería, pero en Cuba. Sí, a raíz de que él llega al poder, viaja con frecuencia a Cuba, no solo él, sino también muchos militares, altos jerarcas del chavismo, comienzan a viajar con mucha frecuencia allí. La razón que siempre se daba, incluso a las líneas aéreas que viajaban allí, que le pedían pasajes a los directores de las líneas aéreas, era que, bueno, iban a hacer acuerdos bilaterales, reuniones políticas, pero luego las personas de esta línea aérea, los directores, se dan cuenta, me lo comentan en el libro, que los viajes tenían otro propósito, porque se los deberían sus propios empleados de la línea aérea allí, que iban a hacerse el santo a Cuba. Eso era la verdadera razón de estos viajes tan frecuentes, y fueron allí altos jerarcas del chavismo, y sobre todo militares
y jefes de policías. Es decir, la autoridad siempre buscando ¿Tienes alguna relación? camino. Porque todo esto está documentado, es más que aquí ha venido un santero que dice que sí, que Oriate, que sí estuvo presente en esa ceremonia, pero ¿tienes alguna relación con algún santero cubano, algún palero cubano, alguna relación directa con Fidel Castro en lo que él entra? Entonces, de total, dice que se fascinó con esta religión. Fíjate que uno de los testimonios con mayor autoridad fue el del propio exministro de la Defensa, Raúl Baduel, amigo personal de Hugo Chávez y quien es el padrino. Hugo Chávez era padrino de una de sus hijas. Es decir, había una relación estrechísima. Y él me confiesa, desde la cárcel de Ramo Verde, yo lo entrevisté 2 veces, él me dice que está convencido de que este fue un plan ideado por Fidel Castro, quien viendo en Hugo Chávez un carácter profundamente supersticioso, lo rodeó de babalaos cubanos con un doble propósito. Por un lado, que lo aconsejaran espiritualmente y por otro, que le dieran información, le mandaran información a La Habana porque estos babalaos que estaban en todas las empresas públicas, gobernaciones, eran babalaos y espías, es decir, agentes secretos. Ok, entonces quiere decir que Fidel, bueno, se conoce de mucho tiempo que él también, quizás no al punto de Chávez, pero sí también. Entonces, ¿por qué no entró en los masones? Los masones sí dice que trató en algunas logias masónicas, pero no le gustó mucho. No, él lo que hizo fue solicitar el ingreso a una logia masónica. Él quería iniciarse en la masonería con el mismo rito que lo hizo Simón Bolívar, según cuentan los propios miembros de esta logia. Y esta logia masónica, que es la logia de Altamira, pidieron que la Casa Militar, que en ese momento, antes de asumir la presidencia de la República, lo dejara, no lo acompañara a ese ritual de iniciación. Por motivos de seguridad, no se aprobó esta solicitud y él tuvo que solicitar el ingreso en otra logia masónica. Bueno, ahora que tengo el libro, me lo voy a leer completo y vuelves, ¿verdad? ¿Dónde va a ser la presentación hoy? ¿En el Arepaso? Sí, la presentación va a ser hoy en el Arepaso 2, en el Doral, a las 7 de la noche. Lo presentamos aquí en Estados Unidos, solo se vende por Amazon.com, ya se ha lanzado en España y en Venezuela en las librerías, pero aquí solo estará disponible en Amazon. Bueno, muchas gracias, me lo voy a leer, muchas gracias. Pero bueno, tú sabes que ya viene el Día de las Madres y nuestro equipo aquí de promociones, Darwin Robles, Giancarlo Monsanto, bueno, Andrés García, todos y todo, también muchas personas, Janet también de acá del